Y tenemos, por cierto, a un nuevo ministro del Interior, que ha juramentado esta última semana, Julio Díaz Churrueta, recientemente nombrado como ministro del Interior, y ha anunciado un plan para combatir el incremento de la criminalidad en el país. Justamente, en una reciente declaración ante TV Perú, ha asegurado un plan máximo de 4 meses para experimentar una mayor tranquilidad en virtud a estrategias que van a implementar su gestión. Sobre este tema nos acompaña esta mañana don José Luis Gil Becerra, ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Señor Gil, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su primera reacción sobre el tema, por favor. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. También aquí a la mesa de conducción, el agradecimiento. Bueno, tenemos un nuevo ministro y por lo menos el entusiasmo que muestra, el hecho que haya mencionado que hay un plan, que tiene un plan, nos puede dar, digamos, una esperanza de que seguramente va a ser algo bueno, porque el fenómeno de la criminalidad es tan grave en el Perú que no bastan las buenas intenciones, sino bastan los hechos concretos de las acciones, no solamente de la policía, sino del gobierno en su conjunto. El fenómeno, como veníamos diciendo hace un momento, es mucho más grande, complejo, mucho más violento, mucho más difícil, incluso que la época del terrorismo de la década del 90. ¿No? Y cuando hablamos de complejidad, hablamos, por ejemplo, de esas medidas que está adoptando el Ejecutivo de implementar esos estados de emergencia. Por supuesto, o sea, el problema es tan complejo que hay incluso Julio Díaz Zulueta asumió como nuevo del Estado, de parte del gobierno, que no se entienden, que no se comprenden. Por ejemplo, el estado de emergencia, ¿no? Nosotros hemos planteado desde el inicio del gobierno de la señora Boluarte que era un error plantear estados de emergencia parciales, ¿verdad? Y que más bien la línea estratégica debería ser los estados de emergencia totales, ya sean regionales o ya sean nacionales. Pero ¿cuál es la razón de fondo que los alcaldes, los ciudadanos y todas las autoridades deben entender? No es para molestar al ciudadano, no es para creer que con una varita mágica la Fuerza Armada va a resolver el problema. No, el fondo de un estado de emergencia total es para permitirle en ese estado, cuando hay suspensión de garantías, a la Policía Nacional para que pueda perseguir sin descanso al delincuente en cualquier lugar. Porque si tenemos un estado de emergencia parcial en San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto? Y no la tenemos en Miraflores, entonces el delincuente puede irse a cualquier parte. O en San Martín de Porres, ¿no? O en San Martín de Porres, ¿no es cierto? Y el delincuente pasa a los demás distritos. Con lo cual, hoy, en Lima por lo menos, donde están declarados el estado de emergencia, la Policía Nacional, los efectivos de inteligencia, los efectivos de la Dirección de Investigación Criminal pueden entrar y pueden perseguir al delincuente sin descanso, ¿no? Ese es el fondo. O sea, la gente no debe molestarse por el estado de emergencia ni pensar que la Fuerza Armada va a resolver el tema, ¿no? Claro, ahora, el ministro del Interior... enfoque integral en la lucha contra la inseguridad, con la participación de los profesionales. A lo que se espera conseguir. Bueno, yo veo que el ministro pues tiene entusiasmo, ¿no es cierto? Supongo que su estrategia o lo que él va a plantear le dé esa certeza, ¿no? Respecto de los que conocemos el fenómeno, esperamos de que no sea frustrante para él luego, cuando pasados los 4 meses no se haya resuelto el problema, ¿no? Porque así ha pasado también en las gestiones anteriores, en las que, y no solamente la anterior, sino todas han querido resolver el problema. Pero el tema de fondo, nuevamente, aquí es que no hay un conocimiento cabal, pleno, técnico, de a qué fenómeno enfrentamos, ¿no? Don José Luis, ahora, usted es especialista en GEIN. ¿El factor inteligencia se debe repotenciar hoy en día en la Policía Nacional para hacer un frente a lo que viene sucediendo de la seguridad ciudadana? A ver, primero hay que partir de que los 93.000 detenidos que ha presentado el ministro Santibáñez antes de ir, luego que fue, ¿cómo se dice? Censurado por el Congreso, él ha presentado un trabajo, ¿verdad?, de lo que ha hecho, ¿no es cierto? Y estas 93.000 espera que el nuevo ministro Díaz promueva un mayor diálogo. No son capturadas en batidas.
son resultado de operativos y de operaciones policiales, ¿no es cierto?, en las que obviamente la inteligencia de todo el sistema de inteligencia del sector interior ha participado. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIRIN de la Policía Nacional, las unidades de inteligencia de las unidades operativas. Entonces, ¿hay un trabajo de inteligencia? Sí. ¿Ha sido exitoso? Sí. Pero el fenómeno es mucho más grande, ¿no es cierto? Se torna hasta incontenible porque nuevamente no se está entendiendo de dónde vienen estos criminales, cuál es la estrategia de esta criminalidad transnacional. No estamos comprendiendo que nos estamos enfrentando no a una banda, no a una organización criminal, sino a una cultura criminal que tiene sistemas criminales, subsistemas criminales y microsistemas criminales. Entonces, primero hay que entender el fenómeno para poder decir, ajá, entonces, si vamos a tener éxito, probablemente el ministro tenga éxito, este entusiasmo de éxito en 4 meses en determinado sector, pero en general, en el ataque a la cultura criminal que estamos sufriendo los peruanos, el país y Sudamérica, va a ser difícil. Incluso las relaciones internacionales en materia de inteligencia van a tener que mejorarse. Ujú. Ahora, hay algo que Señaló que una de sus prioridades debe ser las relaciones de es que, por ejemplo, se va a dotar de equipamiento de inteligencia táctica y operativa. Pero además hay involucrado otro elemento más de la ciudadanía en la lucha contra la inseguridad. Entre 10.000 y 15.000 nacionales se van a convertir, van a formalizar, van a participar también de este combate con la delincuencia que, por cierto, ahora ya es considerada también por el Congreso como terrorista. Sí, a ver, yo espero que el ministro Díaz Zulueta se refiera a las juntas vecinales y al combate en la lucha contra la criminalidad, no para que la población enfrente a los criminales, no para que la población peche a los criminales, ni los detenga, sino para que la población aprenda a cuidarse, aprenda a estar organizado, a tomar medidas de seguridad de manera comunal para proteger a su comunidad, a los lugares donde esté. Yo creo que quienes tienen que hacer el trabajo operativo es la Policía Nacional, con todo el apoyo del Estado, con todo el apoyo del gobierno. En esta lucha contra la criminalidad no hay un solo actor, hay varios actores. El Estado peruano con la Policía Nacional y la Fuerza Armada, el empresariado peruano, la sociedad civil a través de los diferentes organismos y la ciudadanía. O sea, si solamente creemos que es la policía la que va a resolver el problema, de arranque estamos equivocados. Claro. Ahora, don José Luis, permítame, usted ha mencionado algo interesante, que estas organizaciones tienen diversos estamentos y es una, digamos, valga la redundancia, una organización bien estructurada. Es una cultura criminal, es una organización, es un fenómeno criminal que ha entrado al país, que es mucho más compleja. Si me permite, te lo explico, ¿no? Claro, eso es lo que me gustaría que nos explique, porque hoy en día conocemos, por ejemplo, del accionar de bandas criminales en Ecuador, en Chile, en Argentina, y ni qué decir de Venezuela. A ver, el Perú está rodeado de organizaciones criminales que no solamente actúan en sus países, sino que están entrando al país, sino que han entrado al país. En el sur, por ejemplo, tenemos más o menos 13 o 14, hasta donde recuerdo, organizaciones criminales en las que también está el Tren de Aragua. Ellos tienen un grave problema de seguridad. Brasil, por ejemplo. Brasil tiene 3 organizaciones que son muy feroces. El Comando Vermelho, el Primer Comando Capital y la Familia del Norte. Usted sabe que hace ayer o antes de ayer atacaron una comisaría, se llevaron las armas de los policías. Ya, ese es el Comando Vermelho. Hace 2 o 3 semanas tenemos a una persona que ha sido capturada perteneciente al Primer Comando Capital. Es decir, los criminales del Brasil están entrando al Perú, están posicionándose en la zona de la selva. Por el lado nororiental, por ejemplo, ¿no? Las bandas criminales, después de las FARC creadas en Colombia, están pasando al Perú porque la matriz criminal de Colombia está cambiando. O sea,
ya no es el narcotráfico necesariamente, existe, ¿no es cierto? Por supuesto, pero es la minería ilegal la que está haciendo crecer a las bandas criminales en Colombia. Por lo tanto, están pasando al Perú. El Tren de Aragua y otras organizaciones criminales venezolanas que han venido vía una migración también ya están en el Perú. Los choneros de Ecuador y otras organizaciones criminales que están tomando casi por asalto algunos lugares mineros en la zona norte del Perú es otra organización criminal. Los mexicanos que vienen a disputarse el tráfico de drogas es otra forma criminal. Los chinos que están viniendo atraídos por el puerto El de megapuerto de Chancay. aparte que ya están hace mucho tiempo aquí. Entonces, mira, estemos rodeados de organizaciones criminales y hoy viene probablemente una migración boliviana que trae de todo, ¿no es cierto? Que traería de todo, porque no está comprobado que hayan entrado miles, como dice la gente. Entonces, todos estos grupos, personas, culturas, muchas de orden criminal están en el Perú. Y eso es, imagínense ustedes, eso es lo que se ha unido, o sea, yuxtapuesto, o sea, enlazado con el crimen peruano. Ujú. Entonces tenemos un problema, como le decía, mucho más grande que es solamente 4 bandas en el Perú, ¿no? Don José Luis, y si a esto le sumamos esta suerte de enfrentamiento, confrontación con el Ministerio Público del Poder Judicial. Yo lo leía a usted ayer en sus redes sociales y estaba solicitando la reorganización del Ministerio Público. ¿Por qué no hemos logrado fusionar el trabajo de todos los operadores de justicia, don José Luis? Bueno, lamentablemente hay una corriente ideológica y política que lo he dicho con absoluta claridad, que son los progresistas o los conocidos como caviares, operadores básicamente, ¿ya? Porque no todos son malos, ¿no? Estas personas iniciaron un proceso de relativización de las fuerzas de seguridad hace muchos años, ¿no es cierto? Se metieron incluso a cambiar en la Constitución. Los fiscales en la Constitución del 79 decía en la Constitución, controla y vigila la investigación policial. Fíjese, controla y vigila la investigación policial, me parece muy bien. Pero en el año 93 cambia y le dan, por alguna razón mágica, alguien le puso en la Constitución, ¿no? Conduce la investigación policial, poniendo encima de la policía cuando ya el artículo 166 de la Constitución decía, la Policía Nacional previene, investiga y combate los delitos. O sea, la investigación policial era constitucional. Bueno, cambian la Constitución y qué raro, ¿no? En el año 92, una gran operación, una extraordinaria operación de inteligencia y de investigación, donde demostraba la alta capacidad de la policía capturando a Abimael Guzmán, se fue al tacho porque en el año 93 nos quitaron la investigación. No sabemos por qué. O sea, ¿por qué me quitas algo si soy exitoso? ¿Verdad? Claro. Entonces, esto pasó, esta manipulación del Ministerio Público. Y otro punto es que la investigación policial la investigación del delito estaba en 3 manos, del policía, del fiscal y del juez. La Constitución la puso solamente en la mano de los fiscales. Entonces, ¿qué ha creado esto? Ha creado una organización que ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, en una voracidad tal que hoy, por ejemplo, con una corriente ideológica que hoy tiene 40 fiscalías de derechos humanos a nivel nacional, con cientos de personas, o sea, aparte de los adjuntos y las secretarias y toda la parafernalia que hay en cada fiscalía de derechos humanos, pero no tienen carpetas fiscales, no tienen trabajo. Entonces, necesitando fiscales para los módulos de flagrancia, gracias a la empresa privada, a los tratos que hizo el ministro Santibáñez para hacer que estos centros de flagrancia actúen, usted ve todas las inauguraciones de los centros de flagrancia, no hay fiscales. Entonces, ¿algo está pasando? Sí, ¿no es cierto? Esta intromisión del Ministerio Público ya en la etapa electoral va demostrando cada vez más que el Ministerio Público no se ha transformado, sino que ha mutado a ser una plataforma como instrumento político de una corriente ideológica
tenemos que lamentar. Eso requiere ya una reorganización, Ujú. requiere de inmediato una reorganización. Y eso tiene que ver un poco con que hoy en día se dé a conocer, por ejemplo, o se estaría dando a conocer que hay, digamos, la fiscalía se encontraría dividida, por ejemplo. Probablemente hay gente que tiene una corriente ideológica, probablemente hay gente que no la tenga, pero no están en la capa superior, ¿no es cierto? Están en estamentos bajos, claro, y nadie quiere dejar de ser fiscal seguramente, pero por eso es que hay planteamientos de todas las tiendas o de varias tiendas políticas y de varios sectores sociales en el que todos los fiscales supremos y todos los superiores tienen que irse para que haya una nueva Junta de Fiscales Supremos, porque estas personas están rondando ahí, los fiscales supremos, hace años, Ujú. igual que el Poder Judicial. Entonces se turnan entre ellos. Probablemente eso pueda funcionar en países donde las democracias son más estables, ¿no es cierto? Pero en el Perú no funciona. Hay que cambiarlos. Y eso tiene que cambiarse. Más adelante seguramente tendremos, como en Estados Unidos, ¿no? Jueces supremos que duran para toda la vida. Ya, Ujú, pero ese es Estados Unidos. ujú, Esa es Europa, no es el Perú. ujú. Ricardo. Y esta participación ahora del Ministerio Público, ya que estamos hablando de la Fiscalía, sobre dos partidos políticos, ¿no? En esta última semana, esta intervención de la que se ha hablado, todavía una investigación ha precisado el Ministerio Público a través de un comunicado. ¿Esto pone en riesgo también el proceso electoral, don José Luis? Sí, yo creo que este manoseo inicial del proceso electoral con decisiones jurisdiccionales tratando de justificar que este es un proceso que estamos averiguando, es una falta de tino. Yo creo que tiene contenido ideológico y político, pero pueden comenzar a manosear el proceso y esto no va a ser bueno. Estamos entrando a una etapa muy compleja donde tenemos un nivel de criminalidad altamente explosivo para los próximos 12 meses. Tenemos más de 40 partidos postulando. Tenemos una situación social que está muy perturbada con todo esto y no podemos estar echándole gasolina al fuego, pues. No podemos estar haciendo esas cosas. Tenemos que tratar de que esto sea gobernable. Fíjese el grave problema en el que nos vamos a meter. Los partidos políticos van a tener que tomar sus medidas. En Ecuador, en México, en Colombia y en Brasil, cientos de autoridades elegidas, alcaldes, regidores o candidatos han sido asesinados. Ujú. Ok, venimos a unas justas electorales en la que todo el mundo va a ofrecer luchar contra el crimen y el Ujú. crimen no los va a dejar. Con lo Claro. cual vamos a tener una etapa, creo yo, lamentablemente tengo que decirla, muy sangrienta con las autoridades Así es. por los que postulen, ¿no? Don José Luis, y me gustaría concluir esta entrevista conociendo sus impresiones respecto a lo que sucedió en la madrugada del día de ayer con ese nuevo ataque a la minera La Poderosa en la región La Libertad. Sí, bueno, este es el resultado de políticas equivocadas de la propia empresa privada, cuando toma por mano propia la decisión de enfrentarlo de alguna forma. No creo que sea poderosa, pero le voy a explicar un caso en el que alguna empresa minera, no voy a decir cuál, ¿no es cierto?, contrató delincuentes para combatir delincuentes, ¿no? Entonces, eso no pueden hacer, porque al final al delincuente se le levanta el espíritu criminal y por supuesto se va a voltear contra sus propios contratistas. Entonces, creo que ahí se tomaron malas decisiones, creo que tienen que llegarse a acuerdos con el gobierno para poder establecer un área intangible en el que sea prohibido el tránsito de los criminales, ¿no? Ujú. Entonces, una especie de área militar, ¿no? ¿Y se debe reforzar esta zona con más militares? Yo creo que tiene que reforzarse con inteligencia estratégica, ¿no? Y creo que hay que cercar el lugar. Es muy difícil seguramente, pero hay que tener una idea estratégica de cómo proteger la zona, como todas las demás mineras, por supuesto, que comienzan a tener problemas, ¿no?